Y seguimos en el delivery. Tenemos visitas en el estudio. Ha venido la ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, que ayer estaba en Río Grande y hoy habíamos arreglado que íbamos a salir y yo pensé que iba a ser telefónica y apareció Castillo acá. Así que bueno. Dijeron 9:20, 9:20 estamos. Vamos. Sí, 9:25. Dice 25, sí. Bueno, quien dice 20, dice 25. Excelente. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí. No, pero movido siempre. Siempre movido. Sí. Bueno, les ha tocado una época movida, porque sí. viste que cuando uno escucha a los funcionarios que fueron funcionarios del gobierno nacional de Alberto Fernández siempre hablar de la pandemia y qué sé yo y qué sé cuánto, bueno, eso fue lo que le pasó en su primer mandato a ustedes. Y ahora no les toca una pandemia, pero bueno. La económica, digamos. Una pandemia económica, Está sí. complicado. Sí. Fuerte. Uno no quisiera categorizarlo en esa, ponerlo en esa categoría, pero digo, claramente es una situación recontra difícil, más cuando tiene que ver con la complejidad para las familias en la baja del laburo, digo, las situaciones de las necesidades que tenés que cubrir en una familia. Las dificultades que tenemos en salud, precisamente por la gran cantidad de personas que se suman al sistema público de salud. Digo, no solo hablando de obras, digo, que uno dice, bueno, no está el financiamiento nacional, te quedaron las obras paradas, pero cuando uno piensa en la gestión y desde donde vos partiste, conversar con Judith y te dice, tenemos 70.000 personas, vecinos de la provincia en el sistema público de salud por no tener obra social. Crecimos en el último año 20.000. Wow. En la demanda. En la demanda. Tenemos de esa cantidad de familias, el 20% son pacientes crónicos. O sea que tienen aparte medicación, hipertensión, diabetes, la insulina. Y aparte de eso hay 85 vecinos que están en tratamiento de quimio, que, bueno, hay que acompañar claramente y uno dice, bueno, una dosis de quimio cada 20 días, que puede ir entre 3 y 30 millones, wow. Que evacuaciones sanitarias. Digo, realmente, yo dice, mira, tengo 1.000 millones por mes de medicamentos, de farmacia, para la asistencia de estas familias. Por ejemplo, un numerazo. Sí, sí. Entonces, cuando uno dice, bueno, en el medio de eso, el subsidio del gas que las familias necesitan tener gas envasado. Uh-huh. Bien, ahora, esto a la provincia, porque los subsidios nacionales no continuaron, no crecieron en la medida de lo que creció el precio del gas, entonces, hoy una familia en el invierno, cada beneficiario salía 902.000 pesos. 900.000 pesos como que pagamos 6.015 sueldos. Claro. Ahí está. Ahí está, para hacer un correlato, porque son 6.015 familias, son 6.015 sueldos que se pagaron en subsidio del gas durante el invierno. Uh-huh. Entonces, esos son 5.000 millones de pesos, más o menos. Bueno, o sea, ahí es donde uno dice, porque la bolsita de la provincia es la misma y que cada vez entra menos coparticipación y que al haber menos comercio, menos industria, menos producción, también ingresa menos desde AREF por ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, tenés menos plata, como en tu casa, digo, tenés menos plata, se te enferma un pibe, tenés que comprar los remedios. Bueno, te hago el paralelo porque en realidad... Sí, contingencias también. Contingencias tenés, se te rompió el plafón de la luz, sí. Bueno, digo, son las cosas que le pasan a la provincia en otra escala y más cuando uno tiene que acompañar, digo, que el objetivo es un Estado presente. Y volvemos para atrás. En este tiempo defendemos un modelo de gobierno donde el Estado esté presente. Parece medio contracultural, ¿no? Digo, bueno. Ganó la libertad de avanza. Sí, tal cual, pero por otra parte, esperar también que de parte de todo el equipo realmente haya fuerza y haya gente que trabaje, que traccione en consecuencia, y eso también no se está viendo, ¿eh? Se está viendo como baja gente que se baja del barco, gente que quiere ir por otro camino. El que quiere ir por otro camino, les deseamos suerte. Uh-huh. En realidad, nos quedamos los convencidos de que este es el horizonte hacia donde seguimos yendo, con las dificultades. Uh-huh. Digo, o sea, así como arrancaste diciendo, Gonzalo, ayer estabas en Río Grande, bueno, el martes estuve en San Sebastián,
en el campo de Petrolera, digamos, el martes. El miércoles estuve en Ushuaia. El jueves fui a actividades porque teníamos la jornada de transición energética en Río Grande. Me debía una reunión con la gente del Centro Infantil Integrado de Río Grande, acompañando al secretario de Niñez, que recorrieran la situación de la obra, y pegué la vuelta. Entonces digo, y hoy estoy acá y dentro de un ratito voy a un acto y después, o sea, uno sigue toda la agenda del día y mañana vuelvo a Río Grande y bueno, es parte de la función en una provincia en donde también hay que caminar el territorio. Entonces, digo, las cosas se atienden en distintos lugares y esto también es un desafío y sí, le ponemos el cuerpo, pero digo, también hay que ponerle mucha energía. Gabriela, Sí, 2 o 3 cuestiones que sucedieron o que se dijeron con posterioridad al domingo de elecciones fue, uno de ellos fue un gesto muy fuerte del gobierno nacional, que fue invitar como a 20 gobernadores y dejar afuera, entre otros, al gobernador Gustavo Melella. En un programa de televisión el presidente dijo que no podía invitar a personas que para quienes 1 más 1 no era 2. Uh-huh. Así que el profesor Gustavo Melella tendrá que, no sé, le habrá ido mal en matemática, no sé, cuando era joven, no sé qué le pasó. No sé. Es lo que no era el profesor de matemática de Melella el presidente. No, así que claro. no sé de dónde sacó esa información para arrancar. La otra fueron declaraciones tuyas respecto de que la provincia no va a poder seguir afrontando, a partir del convenio que había entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, el sostenimiento de rutas nacionales complementarias. Y hubo un tercero, que en realidad no lo estoy diciendo todo en orden cronológico, que es una decisión del gobierno provincial, a partir de una presentación que hizo la UICE, de un dictamen que va en contra de la cuestión de la privatización de las empresas públicas. La UICE había hecho una presentación porque la IGJ le estaba pidiendo que se regularizara en los mismos términos que el decreto de necesidad y urgencia, y lo que dijo este dictamen del gobierno provincial es: eso compete a las empresas, en todo caso, públicas nacionales, no las públicas de jurisdicción provincial. Y el gobierno, más allá de una cuestión que tal vez es un tecnicismo, pero yo lo leí en estos términos, el gobierno provincial se encargó, a través de un comunicado, de dejar claro que la postura, la mirada filosófica e ideológica sobre las empresas públicas es distinta al gobierno nacional. Sí. ¿Eso indica que de acá en adelante, los próximos meses, el vínculo va a seguir tenso? No, a ver, para dialogar hacen falta 2. Y en realidad la provincia, y me toca como funcionaria, en defensa de los intereses de mi provincia, vamos y golpeamos puertas. Hay un gobierno nacional que decidió no atender, porque digo, lo que transparentó en estas palabras el presidente es lo que hacen todos sus funcionarios cuando no te atienden. Me toca desde la obra pública, ir a distintas oficinas. Digo, acá el alto rango nacional no te atiende. Esto para empezar. El mando medio nacional, hay una rotación infinita de gente. Entonces, vas y tenés una persona. Vas al otro mes, tenés otra persona. Entonces, siempre está en el punto de partida de arrancás con quién hablas. Digo, me pasó esta semana en CENAF. En educación, las obras de escuelas que estamos cerrando, y bueno, antes de ayer me enteré que la persona con la que hablé hace 15 días ya no está. Entonces, siempre arrancás y que, bueno, por ahora no hay reemplazo. Entonces, siempre arrancás nuevamente. Más allá de los resultados del domingo de elecciones, que claramente, tal como lo decía, la gente eligió una forma de gobierno. También lo eligió a Melella en otro modelo para que sea gobernador. Obviamente que uno tiene que hacer lectura y análisis de por qué llegamos a esos resultados cuando la gente, y ahí vamos a las discordancias, la gente como votó no Estado, uno dice, bueno, ¿no haría uso de los servicios del Estado? Y yo arranqué al revés, contándote que hay 6.000 familias que vienen y le golpean la puerta al Estado para que le subsidie el gas. Y te hablé de los 80.000 que van al sistema público de salud por no tener obra social. No dejaron de ir al Estado que da respuesta. No, tal cual. Entonces, es discordante. Sí. Hay que analizarlo. Obviamente que uno también
Digo, puertas adentro, mira, analiza, reconduce acciones. Nosotros somos de andar, de hacer, y ahí automáticamente no dejamos de perder ese rumbo, ese objetivo, más allá de que no entiendas por qué tenés un resultado de una manera cuando en realidad seguís reclamándole al Estado presencia. Ujú. Entonces, eso por un lado. Para hablar, para reunirse con el gobierno nacional o para seguir gestiones con el gobierno nacional hacen falta dos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar en defensa de los intereses de cada uno de los fueguinos, siempre. Ujú. Ahora, tenemos que encontrar con quién hablar. Hay cuestiones de hecho que te condicionan. Lo que hace referencia de la situación de vialidad, a ver, en octubre del 2023 firmamos un convenio, como lo hacíamos cada 2 años, siempre, para mantener las rutas complementarias que son nacionales, son obligación de la nación. Ujú. Entonces, ¿qué es? La ruta que va hasta Radman, que permitió que se abra un paso fronterizo, la ruta que va desde San Sebastián hasta el Hito 1, la ruta que va a San Pablo, la ruta J desde Almanza hacia Moat. Esos son 300 kilómetros de ruta. Bueno, por eso en el anexo que se firmó en la Casa Rosada el 16 de julio del año pasado, el ministro Franco adhirió que eso era algo que iban a pagar. Claro. Y que no pagaron nunca. Entonces, ¿qué dijo Gustavo Melella? No, nosotros cumplimos el contrato. Y llegamos hasta el final del contrato, que fue el 31 de octubre. Unos días antes dijeron de vialidad, che, vamos a renovar. ¿Qué va a renovar si no me pagaste lo anterior? Claro. Hace 22 meses que no me pagás. Ujú. Entonces no hay chance. Entonces, para algunos será 800 millones poca plata. Bueno, la verdad es que a los que 800 palos son. Sí. Lo que está certificado Sí. de obra, estaban cerrando el último certificado. No sé en cuánto cerró el último. Esa plata es lo que le permite a Vialidad comprar cuchilla, cargar combustible, hacer el servicio a la máquina, arreglar, comprar un carretón, trasladar una máquina, una chipeadora, lo que se necesita para poder hacer. ¿Y cuál era el trabajo? En limpiar, colocar alcantarilla, arreglar los puentes, cortar la rama para que haya visibilidad en la banquina, pasar la máquina, hacer reposiciones de suelo cuando tenés un río que se te desborda, que cruza la ruta. Entonces digo, todo ese trabajo lo vamos a seguir haciendo en las rutas que son provinciales, pero no en las rutas que son nacionales. Tendrá que ver Vialidad Nacional si en realidad le da el contrato a otro, estamos dispuestos. Es más, decíamos, nos debe esta plata. Fue Iliana Sarantonello, la Sí. presidenta de Vialidad, y le dijo al responsable del distrito, mirá, hagamos un acuerdo. ¿No me podés dar plata? Dame cuchilla, dame una máquina, dame Claro, hacemos un canje, canje vamos por- al trueque. Sí, Volvamos vamos al al trueque. trueque. A ver, cuantifiquemos cuánto cuesta y te lo recibimos. Sí, tal cual. Y dijeron, no se puede. Nos Material. tienen que llevar a nosotros a negociar, que de canje sabemos mucho. Sí, somos especialistas. Capaz que es eso, ¿eh? Es un tema de negociación. Bueno, pero por otro lado, esto que decías, que sí, entiendo, en este caso son ministros, secretarios, gente que está en el laburo diario, teniendo que tener un teléfono que justamente se le dé bolilla para que todas estas cosas sigan adelante. Y por otra parte tenés un senador electo como Agustín Coto, que sale a decir que Gustavo Melella no tiene voluntad directamente de hablar con el presidente. O sea, Respeto su decisión, su palabra, pero no su opinión, pero no la comparto. ujú. No la comparto. O sea, Hay que ver en qué modos, digo, esperan que vos dialogues. Porque ese también es otro tema. O sea, si para algunas personas dialogar es decir, sí a algún tipo de cuestiones o no plantear confrontación o no plantear diferencias, porque a ver, yo puedo venir acá y puedo no estar de acuerdo con lo que vos me planteás, pero tengo que respetar que pensés distinto. Y lo podemos conversar, podemos tener una charla más acalorada, menos acalorada, pero cada uno cumple un rol. sí. Entonces, es valioso el rol de que haya sido electo alguien, senador, diputado, presidente, pero también gobernador. Entonces, digo, si no respetamos la institucionalidad, esto es un problema. Ujú. Esto es un problema, porque, a ver, Pero no es así, o sea, en algún momento hubo intenciones. siempre,
Claro que sí. Y hay algunas personas del gobierno con las que hablas. Digo, más allá de que no sea el presidente. Entonces, digo, con algunas personas. Ahora, claramente, si un presidente no habla con un gobernador porque tiene esta mirada sesgada, en realidad no está perjudicando a un gobernador. Está borrando de la agenda nacional a los ciudadanos de una provincia. Que esa es la diferencia. Yo puedo pensar distinto. Cada uno desde su lugar. Puede mirar una situación, una escena. Pero en este momento, cuando se plantea y dice, no, con este no hablo, en realidad no están llegando las políticas nacionales a la provincia, que no son el beneficio de un gobernador. Un gobernador gestiona, administra, coordina, plantea líneas de política pública para la provincia. ¿Que llegan a quién? A todos los vecinos. Entonces el perjuicio es al resto de los vecinos. Y ahí vos decís, ¿cómo está vista Tierra del Fuego? Cuando en la anteúltima reunión de CAE, la nación, los representantes nacionales decidieron no autorizar la exportación de una textil y ponerla en situación al horno. ¿Sí? Esta semana, el cierre, el viernes, viernes pasado, cierre de Blanconieve. Todos los telegramas, sin distinguir, persona con enfermedad, con ART, a todo el mundo echó. Sí. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿en qué situación estamos? ¿Dónde estamos acompañando la situación del trabajo? O los despedidos de Ushuaia, la situación de la industria tecnológica. Digo, ahí es donde vos decís cómo ven en la agenda nacional la presencia de Tierra del Fuego y lo genuino que es el laburo. Chicos, muchas veces, más allá del chiste del canje, ¿cuántas veces hemos hablado de lo difícil que es sostener un proyecto, un programa, hacerlo crecer? Sí. ¿La saben ustedes de todos los días? Bueno, ¿por qué? Porque el laburo dignifica, es súper importante en la agenda de la vida, de decir, le da respuesta a los tuyos, en lo cotidiano, en las necesidades. Bueno, le pasa esto a un montón de familias que hoy la ven fulera. ¿Por qué? Porque si el crucero, empieza la temporada de turismo. Ya empezó, sí. Ya empezó, listo. Si los cruceros no vienen llenos, no bajan, no compran. No, claro. Si no compran, hay comercios que van cerrando. No, y si hay comercios cerrados, tampoco van a... se están cerrando los comercios. Y el efecto cadena, pues vos decís, el que producía los imanes que se vendían en la San Martín, ya no va a producir porque no existe el comercio. Entonces es un eslabón que va llevando a otro, y no es solamente los empleos directos. Vos decís, achicás en la industria tecnológica. Bueno, estás achicando el transportista, el que traía la comida, el que hacía la limpieza. Hay un montón de otros eslabones, no solo el personal de la línea que se ve condicionado. Entonces ahí es cuando somos duros como provincia defendiendo la posibilidad de trabajo de la gente. Y es tan complejo reactivar. Pero entonces, ¿cuál es la lectura de fondo, Gabriela? Hablando de esto de la lectura post-elecciones y en base a esto de la falta de comunicación, o que de un lado dicen no se quieren comunicar y por otro lado vos me estás diciendo sí, nos queremos comunicar todo el tiempo porque tenemos un montón de cosas ahí pendientes. ¿Cuál es la lectura donde un presidente se reúne con todos los gobernadores menos con vos? Entonces, ¿cuál es? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué tengo que pensar como pueblo, no? También. Es una pregunta compleja. Porque claramente, lo grave es la institucionalidad. Es una situación grave en términos institucionales. Porque vos sos el máximo representante de la Argentina para todos los argentinos, para los que viven en Tierra del Fuego también. Entonces, no estás respetando los colores, de la paleta de colores de los gobernadores que tenés, que por algo la gente los eligió. Entonces, no es que para mí va a existir el pueblo si tengo un gobernador que hace como yo digo o como yo creo, porque yo partí diciendo que somos un gobierno que entiende que el Estado debe estar presente y lo que nos cuesta sostener esa presencia dando respuesta. Hay cosas que llegamos y hay cosas que no llegamos. Hay cosas que podemos y hay cosas que no nos da. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se llevan adelante si tenés plata. Y la realidad es que la plata cada vez es menos. Ahora, la nación plantea
un achique del Estado en donde esas cuestiones no tengan presencia. Entonces, cuando esta semana recibimos el Centro de Desarrollo Infantil que estamos terminando para poder entregarle un ministerio que abra las puertas y favorecer el cuidado de infancia. A ver, nos damos vuelta y la Nación achicó las políticas de infancia y dijo, no financiamos más, y lo terminamos, lo metimos en el presupuesto 25 y llevamos adelante, me faltan 70 metros de caño de gas de una extensión de red para también tener terminado el de Río Grande y en el verano trabajar en el de Tolwyn. ¿Por qué? Porque decimos, el Estado debe estar presente para el cuidado de la infancia, claro, para poder favorecer que una madre salga a buscar laburo o que salga a hacer una changa y que quede su hijo al cuidado seguro, que tenga buena alimentación, que tenga, en las condiciones en las que viven nuestros vecinos. Total. Entonces, eso es Estado presente, pero es lo que la Nación dijo que tenemos que recortar. Seguimos construyendo la Comisaría de Género y Familia de Río Grande. ¿Qué dijo la Nación? Las políticas de género no. ¿Y nosotros qué dijimos? Y las políticas de género sí. Entonces, cuando decidís continuar con los espacios de educación sexual y reproductiva, cuando seguís líneas que fueron cortadas con la Nación, porque seguimos sosteniendo que tienen que estar presentes. Entonces, el decir ciguana al gobierno nacional con las cosas para tener simpatía implica cortar cuestiones del Estado que nosotros creemos que deben estar. Entonces, eso es un problema y es un debate de política pública, de hacia dónde debe la provincia seguir garantizando o no ese tipo de servicios. Sí, de igual manera que si hayan sentado 20 provincias, yo voy a la reunión de ministros en el Consejo Interjurisdiccional de Ministros de Obra Pública y a ninguno le dieron plata. O sea, están todas las puteadas. Esto es una realidad, porque las obras que... Los que concuerdan y los que no. Los que no, porque los que firmaron los acuerdos en la Casa Rosada tampoco les pagaron las obras. Claro. No, me parece que hay una cosa de lectura de momento político porque ganaron las elecciones y fueron y se sentaron. Pero Gabriela, estamos, para quienes nos están sintonizando por la 100.7 o por Radio FM Centro, y también por la 104.9 en Río Grande, estamos con la ministra de Obras y Servicios Públicos, y si no lo pueden hacer, por supuesto, también por YouTube. Están en todos lados. ¿Viste cómo es esto? Dios mío. Gabriela, ¿cuáles son qué es lo que tienen proyectado en términos de obra pública para aprovechar sobre todo los días, ¿no? La temporada de verano, que es lo que más necesitamos en Ushuaia, en toda la provincia en realidad, ¿no? Bueno, continuar con las obras, que hemos comenzado y estamos tratando de comenzar las escuelas, que son las 3 escuelas que vienen del financiamiento de INET, que estamos esperando que llegue la plata para poder hacerlas. Tenemos un verano previsto también. ¿Son ampliaciones o son escuelas de Escuelas nuevas. O sea, la escuela EDAI en Ushuaia, el Centro de Formación Profesional en Tolwyn y la ampliación del Colegio Guevara de Río Grande, que es duplicar la superficie de la escuela. Estamos por comenzar ahora la ampliación de la escuela 47. Estamos trabajando con Cayú, en donde vamos a estar todo el verano, trabajando en lo que es la accesibilidad, el cambio en el techo, la parte delantera para que puedan entrar las traffic. Tenemos una obra para la reforma en el transcurso de la temporada. Bueno, vamos a hacerle a la caja de jubilados toda la refuncionalización del edificio, una intervención en la piscicultura, en la sala de donde va a ser el espacio de capacitación y formación de economía azul. Trabajo en en el gimnasio de la 640, trabajos en escuelas. En este momento estamos pintando en algunas escuelas de unas obras que estaban contratadas, que salieron tarde en el verano, que vino el invierno y ahora ya arrancamos a pintar. Por eso estamos en el Duarte, estamos en el jardín al lado del polivalente, está para comenzar la parte de pintura de Cayú, y intervenciones en otros jardines. Esto en lo cercano, el hospital, continuar con la obra del hospital, claramente. Para eso, para el hospital está el financiamiento, está. El tema es que todos los días, o sea, es parte del presupuesto, provincial, así que bueno, estamos en lo tirano de la plata disponible.
claramente, porque bueno, las obras aparte tienen demasías de obra, van ampliando, hay cosas que vas corrigiendo en el proyecto en el transcurso y bueno, eso hace que bueno, se haya corrido, en la solvencia de plata disponible, se ha corrido un poquito la finalización, digo, a lo que teníamos previsto. Pero se está trabajando, digo, que es lo importante, que no se detiene, que estamos trabajando en el primer piso, en todo lo que tiene que ver con las salas de internación. El segundo piso ya está, digamos, todo lo que es la tabiquería, ya puesto, gases, servicio, la calefacción, digo, todo eso ya está. Estamos trabajando en el primer piso y en la planta baja estamos trabajando en el contrapiso para poder empezar a montar la tabiquería de los consultorios. Y en términos de infraestructura básica, servicios, ¿qué pasa con las obras de potenciación de energía eléctrica en Ushuaia? Bueno, las obras esas son parte del financiamiento de FAM, que estamos esperando que llegue el segundo y tercer desembolso, pero entre todos los movimientos, digamos, nacionales, terminó todo el trámite de FAM, se aprobó, pasó al vice y lo mandan al Ministerio de Economía para que le den el último ok. Y se fue el secretario de embajador. Se convirtió ahora en canciller. En canciller, listo. Entonces, Pablo Kirno, ¿no? Kirno. Entonces ahora están esperando que esté la persona nueva para poder librar los fondos, poder pagar. Sí, tenemos previsto el trabajo en la temporada. Llegaron hace unos días repuestos de Siemens, tenemos repuestos de una de los equipos solar. En cuanto paguemos van a mandar el segundo y el tercero. Pero bueno, digo, todo esto, viste, es el trámite que vamos haciendo en la Nación del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, que es el fondo de los fueguinos, porque es el fondo que aportaron las empresas de Tierra del Fuego. Claro. Y con el anuncio que se había hecho de la inversión china, que también venía para algo de generación eléctrica. Es en la nueva usina. En eso seguimos avanzando. Ayer tuve también reunión en Río Grande con AREF por el tema de poder comenzar con el movimiento de suelo y empezar a preparar el terreno. Están trabajando hoy un topógrafo, haciendo... Está AREF haciendo demarcación del lote y un topógrafo haciendo la actualización de las curvas de nivel que tiene el predio para empezar. Están produciendo en China los materiales para poder traer, esperamos que en el transcurso de este mes puedan enviar. Entonces digo, esto es algo que va a ser, eso tiene un plazo de construcción. Por eso seguimos con todas las otras reparaciones para poder tener en condiciones la usina, claramente. Claro. Pero bueno, o sea, es parte del crecimiento energético para sostener crecimiento de la matriz, porque si no, ¿cómo hacemos para habilitar todos los emprendimientos turísticos, por ejemplo? Los hoteles. Todos los proyectos, los edificios de departamento, todo lo que está pendiente de conexión. Es más, digo, la aerosilla... 3 hoteles nuevos. Sí, pero digo, hasta sigue trabajando Martial para la habilitación de la aerosilla. Tiene previsto Cerro Castor ampliar. Bueno, todo eso hay que dar energía. Exacto. Entonces, por eso es tan importante y está en agenda esta parte que tiene que ver con los overhaul de los equipos en el transcurso de la temporada, en el periodo de menor consumo, digo, por eso hablamos de la ventana para Rolls Royce y lo que hablamos con Siemens de que sea enero, febrero y que podamos hacer el mantenimiento, que es cuando decrece el consumo, el pico más bajo de consumo. Entonces, bueno, por ejemplo, digo, de las obras que se van haciendo, en un acuerdo que tenemos con un privado, mañana va a haber un corte de energía en el centro. Planificado, que va a salir el comunicado dentro de un ratito. Estaba por fijarme. Va a salir en un ratito y tiene que ver con trabajar en la puerta del IPES. Viste que en la puerta del IPES está todo ese chaperío con equipamiento en la vereda. Bueno, no va a estar más en la vereda. Bien, hay una se va a poder sala, estacionar. Sí, vas a poder bajar, por ejemplo. Y eso entra, cuando se construyó el IPES, se dejó un lugar, una pieza para ese equipamiento. Nunca se hizo el traslado. Entonces, ahora estamos en esta instancia, se hizo parte de esa obra para poder ingresar y sacar las cosas de la vereda.
por ejemplo. Tal cual. Bien. Digo, cuestiones de reordenamiento. ¿Que hay un montón más por hacer? Sí, hay un montón más porque el déficit, digo, hay un plan a corto, mediano y largo plazo, porque el problema no es solamente la generación, también es la distribución. Sí, Entonces, digo, bueno, hay un montón de otras acciones por llevar adelante. Bueno, seguramente podremos seguir conversando de las cosas que vayan surgiendo también, ¿no? Porque Obviamente. me imagino que la agenda, bueno, un poco lo contabas, es viva. Es agenda ajetreada. Exactamente. Gracias, Gabriela, por la visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. La ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, estuvo aquí visitándonos.